¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La nanotecnología es el estudio, diseño, creación y aplicación de materiales y dispositivos manipulando la materia a escala atómica y molecular. A esta escala, los materiales pueden tener propiedades excepcionales. Los avances científicos recientes demuestran el impacto de estos materiales en el desarrollo de nuevas soluciones, por ejemplo, para la medicina. Vamos a conversar con Andreas Rosenkrantz. Él es académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile y director de Núcleo Milenio AMSA. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Hola, yo estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Todo bien por acá, muchas gracias. Oiga, Andrea, partamos primero hablando de qué es núcleo milenio, porque ahí ya partimos en que yo no tengo idea de lo que es. Perfecto. Ya, un núcleo del milenio es básicamente una iniciativa para crear un centro en la investigación de la frontera para realmente poder explorar algún conocimiento muy fundamental, pero con ojalá la idea de transferirlo a algún aspecto aplicado, puede ser industria o algo que realmente sería beneficiosa para nuestra vida diaria, por ejemplo. Perfecto. Oye, yo hablaba en un comienzo que los nanomateriales generalmente, o sea, pueden ayudar mucho, por ejemplo, en desarrollo de las nuevas soluciones respecto de, por ejemplo, la medicina. Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque qué incluye tratamientos, por ejemplo, contra bacterias resistentes, contra algún tipo no sé, de mal específico que no se pueda encontrar o de algún tumor específico para ir a atacar nada más que eso. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Ya, yo creo que para contextualizarlo un poco y para tener una idea cómo funciona, yo creo que quizás muchos de ustedes han viajado y si uno llega a Santiago, al aeropuerto, una de las primeras cosas que uno está viendo en la frontera haciendo el control del pasaporte es básicamente un aviso que, por ejemplo, todas las conexiones o todas las cosas que uno puede tocar están básicamente cubiertas con cobre, con nanocobre, por ejemplo. Y nanocobre o nanopartículas de cobre tienen básicamente también un efecto antibacteriano, significa cada bacteria o cada virus que está en contacto con ese nanomaterial va muriendo. Eso puede tener diferentes razones, pero lo más importante es que ese virus o esa bacteria realmente no o tiene baja chance de sobrevivir y por eso tiene baja chance también de contagiar a nosotros. Si vamos a extrapolar ese tema a medicina en general, por supuesto, es, por ejemplo, la lucha contra bacterias o virus resistentes, que, por ejemplo, los antibióticos no funcionan, por ejemplo. Otro tema importante es, por ejemplo, tratamientos novedosos como contra cáncer, por ejemplo, que también puede ser un campo muy interesante para la aplicación de nanomateriales. Perfecto. Oye, y en este momento ustedes están haciendo, me imagino que varios proyectos de investigación, ¿no es cierto? ¿Por qué ramas, por qué lado se están yendo? Porque tú nos pusiste ahí dos ejemplos bien distantes, ¿no? Bien distintos además. Uno, el tema de los nanomateriales de cobre, ¿no? Que es un antibacteriano. Y por otro lado, me hablas, por ejemplo, de las posibilidades que abre con respecto del cáncer, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros en nuestro centro Milenio, que está financiado por ANI, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por supuesto, nosotros estamos trabajando en una última generación de nanomateriales, que son materiales laminares, como por ejemplo el grafeno o el grafito, pero esos nanomateriales se llaman maxenos. Y esos maxenos son tan interesantes porque se pueden aplicar, por ejemplo, en función antibacteriana, pero también son antiviral, también tienen una buena compatibilidad con el medio ambiente y también funcionan como anticáncer. Nosotros trabajamos fuertemente en la síntesis de esos materiales y la exploración de su propiedad. Y claro, la aplicación biomédica a veces se hace vía colaboración porque por supuesto nosotros no podemos ser expertos en cada uno de esos temas.
Oye, cuéntame un poco más de los maxenos, porque la verdad que es primera vez que yo por lo menos escucho hablar ese término. Por una parte, ¿cómo llegaron a él? Me imagino que después de mucho tiempo de investigaciones, etcétera. ¿Y cómo se pueden aplicar estos maxenos en la vida real, digamos, no, no solamente en tema de laboratorio? Perfecto. Bueno, para darnos la vuelta, ¿qué son los maxenos? Yo creo que la primera cosa que uno debería quizás recordar es el grafeno. Grafeno que es un nanomaterial muy conocido porque recibió el Premio Nobel 2004. Significa, son láminas únicamente con átomos de carbono. Y bueno, los maxenos también son esos tipos de materiales laminares, pero su química es un poco más compleja. En ese sentido, no solamente carbono que contiene la lámina, son básicamente metales de transición y carbono en una estructura sándwich. La primera síntesis fue realizada en 2011. Significa es un material bastante joven en ese sentido, también en aspectos de ciencia. Y tienen básicamente una fase parental que se llama fase MAX, que es un material de transición, aluminio y carbono, en una estructura laminar. Y de esa fase MAX uno va removiendo de manera química, vía un grabado químico, solamente los átomos de aluminio y uno queda con titanio y carbono, por ejemplo, en una estructura laminar y uno va transfiriendo esa fase MAX, que es un polvo, en un nanomaterial que también es un polvo y con eso llegamos directamente a la aplicación, ¿ya? Como grafeno o grafito es un polvo negro, que uno puede tocar con sus manos, también los maxenos son básicamente un polvo entre negro y gris, diría yo. Y por supuesto, ese polvo nos da la posibilidad de realmente poder aplicarlo en medicina, en un contexto mecánico, por ejemplo, en implantes podría ser interesante. Hay varias aplicaciones donde se podría imaginar usar esos nanomateriales. Oye, uno de de las aplicaciones que yo leí respecto de estos maxenos podría ser, por ejemplo, la reducción del desgaste en prótesis articulares, ¿no? Como usarlo como lubricante. A mí se me ocurrió un poco como el grafito, ¿no? El de los lápices, cuando uno, ¿no? Y queda una superficie muy lubricada, muy fácil, digamos, de traspasar con respecto de otra, con respecto del roce me refiero. ¿Es así? ¿Es verdad esto de, porque eso implica, abre un mundo en cuanto a la medicina, que yo sé que no es tu expertise, pero obviamente eso implica en las prótesis articulares poner este tipo de lubricante que queda encapsulado, me refiero, para que no se salga, ¿no? Sería una maravilla, ¿no? De uso, de aplicación de estos maxenos. Claro. Bueno, en primer lugar, yo creo que para poder responder esa pregunta, primero uno tiene que preguntarse por qué falla una articulación humana al final. Una articulación humana como la rodilla o la cadera, por ejemplo, es primero un sistema cerrado donde hay la interacción de diferentes huesos. A veces hay como una capa, como un polimero, como el menisco, por ejemplo, en la rodilla. Pero con el tiempo esos sistemas se van desgastando formando partículas. Y esas partículas, por ser un sistema cerrado, nunca pueden salir y solamente van empeorando esa situación. Por eso inicialmente uno comienza con dolor, después viene inflamación y después viene realmente una inmovilidad donde realmente los doctores tienen que decidir qué hacer y muchas veces llega realmente al uso de un implante. Ahora, el problema de los implantes, que son, por ejemplo, aleaciones de metálicas, de titanio o de cobalto cromio, por ejemplo, también tienen el mismo problema, tienen más o menos una vida útil de 10, 15 años y también van generando los mismos tipos de desgaste, las mismas partículas que realmente van degradando el implante con el tiempo. Eso implica que, por ejemplo, si uno tiene una cirugía en una edad de 60,
Muchas veces pasa que uno tiene que hacerse una segunda vez, una tercera vez la misma cirugía para poder reemplazar el implante artificial. Ahora llegando a los maxenos son muy interesantes porque ya hemos escuchado que tienen propiedades biológicas muy interesantes, antibacterial, anticáncer, son biocompatibles, pero también tienen propiedades mecánicas muy interesantes. Porque los maxenos forman básicamente películas en la superficie y uno tiene que imaginarse que esas películas que se van formando no se van desgastando. Significa no es la fricción que estamos mejorando con los maxenos, es el desgaste y el antidesgaste que es tan interesante para, por ejemplo, aplicaciones de implante o también si vamos agrandando el concepto, por supuesto, el concepto minería, donde tenemos componentes mecánicos que se van desgastando con el tiempo, también es una aplicación posible de los maxenos. Cuéntame, hoy día en el mundo entero, una de las principales amenazas sanitarias es la creciente resistencia a los antibióticos. En ese contexto, hay un estudio publicado recientemente que revela que estos maxenos pueden actuar como potentes agentes antimicrobianos y por lo tanto, entonces, no tener que usar tanto antibiótico, ¿no? Para destruir las bacterias. ¿Cómo sería esa aplicación? Correcto. Bueno, el tema es que si los Maxens se usan en una dosis, una concentración baja, eso es importante para evitar cualquier tipo de toxicidad para el cuerpo humano. Los Maxenos, por ser laminar, pueden inducir diferentes efectos y pueden interactuar, por ejemplo, con un virus o una bacteria de una manera diferente que hace un antibiótico. En ese sentido, hay que diferenciar diferentes efectos. Por ejemplo, los maxenos, por tener básicamente esquinas muy finas, por ser un material laminar al final, puede romper la membrana de la bacteria, del virus, y si uno rompe la membrana, ese virus o esa bacteria no puede sobrevivir, por ejemplo. Un otro aspecto viene más de las características químicas de los maxenos. Porque los maxenos tienen básicamente titanio, por ejemplo, en la superficie, o puede ser molibdenio, un metal de transición, y eso puede generar un estrés oxidativo en el virus o la bacteria. Significa pasan procesos químicos que van, por ejemplo, manipulando el metabolismo de la bacteria o del virus y que también va a inducir la muerte de la célula. Oye, esto que estás diciendo que me suena interesantísimo porque al alterar estas membranas bacterianas, digamos, o de alguna cápsula o de lo que sea, yo la verdad que no tengo mucho conocimiento en ese sentido, eh, y que pueda entonces llevar a un proceso de muerte celular, implica que a lo mejor podría ser una fórmula para combatir algún tipo de tumor canceroso, ¿o no? Tal cual, tal cual. Eso también es un otro efecto que los Maxens tienen. Significa, si los Maxens, por ejemplo, se podían traer cerca de una célula de cáncer, por ejemplo, y después uno usa, por ejemplo, una radiación infrarroja, que es básicamente un poco más que luz solar al final, pero un cierto tipo de radiación, un cierto tipo de luz. Los maxenos tienen un otro efecto muy interesante porque los maxenos están absorbiendo la energía solar o la energía que viene de la radiación y van transfiriendo esa energía únicamente en calor. Significa en un lugar muy particular, cerca a la célula de cáncer, podemos generar un aumento de temperatura significativo y nosotros sabemos si típicamente estamos aumentando la temperatura arriba de 42, 45 grados Celsius en el cuerpo humano, por supuesto las células van a morir porque eso es típicamente el ambiente donde viven las células en nuestro cuerpo. ¿Ya? Significa esa capacidad de aumentar la temperatura en un área muy local por únicamente radiación, eso es muy interesante para combatir cáncer.
Oye, eso implica, tú dices, de un área específica, porque obviamente si a mí me aplican eso a todo el cuerpo, obviamente yo también me voy a morir, porque más allá de 42, 43 grados, no, pero a lo mejor, como dices tú, solamente radiado al lugar específico, ¿no? No sé, por decirte, la mama, hoy día que estamos en el mes del cáncer de mama, por ejemplo, algún tipo de tumor preciso, ¿no? Podría llegar a ser un muy buen avance respecto de eso, ¿no? Claro, uno podría imaginarse en el futuro, por ejemplo, con todas las técnicas que trae la medicina, sabemos exactamente dónde están los tumores, por ejemplo. Después uno puede realmente aplicar, inyectar una concentración segura a ese lugar, al cuerpo humano, y después haciendo un tratamiento vía la radiación y con eso intentar combatir cáncer. Eso es totalmente el futuro, hasta ahora no se hace, pero al menos como la ciencia tiene evidencia que quizás ese podría ser un camino muy interesante. Oye, cuéntame, yo estuve leyendo también que ustedes como núcleo están liderando una investigación en colaboración con otros países respecto de búsqueda así de soluciones globales en salud. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, primero, más que nada, que nuestro núcleo AMXA, que es básicamente Maxinos Avanzados para aplicaciones sustentables, ese es el primer centro de ese tipo de material de los Maxinos en Latinoamérica. Significa, estamos muy contentos que realmente la Agencia de Investigación y Desarrollo nos ha realmente dado el dinero para generar ese centro y para poder trabajar en ese ámbito. Y por supuesto, ese es una base de ciencia básica en Latinoamérica. Pero por supuesto, eso no estamos haciendo solo. Hay colaboraciones en Latinoamérica, por ejemplo, con grupos en Brasil, en Perú, en México. También hay colaboraciones con Estados Unidos, por supuesto, con Europa, Alemania, con Italia. Y así hemos construido realmente una red de colaboración que realmente puede llevar esa investigación a la frontera de ciencia. Oye, ¿y cuál es la importancia de eso? Porque, y ahí yo también lo derivaría a una segunda pregunta respecto de este tipo de materia. Chile, ¿cómo está? ¿Está de avanzada? ¿Está muy en malas condiciones? ¿Está liderando respecto de los otros países que están trabajando con ustedes? Bueno, para responder primero la segunda pregunta es, claro, el material se ha sintetizado por primera vez en Estados Unidos y por eso, por supuesto, Estados Unidos lleva la investigación y las nuevas tendencias vienen de Estados Unidos. Después viene China, por supuesto, y es únicamente por un tamaño y la cantidad de universidades e investigadores que están trabajando en eso. Pero yo diría que en Chile, justamente por haber establecido como ese centro, estamos en muy buenas condiciones de, primero, hacer muy buena ciencia. Significa ciencia a un alto nivel, con muy buenas publicaciones que se publican en revistas con alto prestigio. Y también la idea de realmente poder transferirlo a la industria, yo creo que acá también tenemos muchas chances y muchas posibilidades. Así, no estamos mal en Chile, diría yo. Oye, y respecto de cómo continúa, porque una cosa es hacer la investigación, ustedes a lo mejor se demoran años en este trabajo, ¿no? Hasta que llegan a un cierto resultado, pero la gracia de ese resultado es que llegue al usuario al final del día, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Porque ustedes se han encontrado con las escuelas de medicina, con algunas clientes, digamos, que les han pedido desarrollar ciertas cosas, pero ¿cómo continúa? ¿Cómo llega esto a buen puerto en el sentido de a lo mejor llegar a una comercialización, a lo mejor a un diseño de lubricante con maxenos y grafeno, a lo mejor, no sé, cuéntame un poquito cómo es el que continúe esto y llegue a un buen puerto. Sí. Esa es una tarea muy difícil a veces, porque para nosotros, claro, nosotros estamos trabajando día a día en esos materiales, con esas aplicaciones, con esas propiedades,
Pero claro, por ejemplo, la industria muchas veces no conoce qué está pasando en la frontera de ciencia. Por eso yo siempre diría que el primer paso es la difusión. Significa nosotros desde el centro tenemos realmente mostrar la maravilla del material que tenemos para primero una audiencia general, porque también un público general debería entender qué posibilidades y qué oportunidades hay en la ciencia hoy día. Y después, claro, uno debería también difundir esa información en una audiencia más particular, por ejemplo, con un foco en nanomedicina o medicina en general, con un foco en minería, por ejemplo. Y con eso realmente entrar en las discusiones qué problema existe en el campo particular y cómo la ciencia y ese material y nuestra investigación puede ayudar para poder resolver esos problemas, ¿ya? Y con eso uno llega a típicamente proyectos bilaterales inicialmente en colaboración, después quizás a la postulación de un fondo más grande realmente para comerciar como algún prototipo o un producto y con eso, ojalá en algún momento llegando al mercado, pero yo creo que hablamos al menos sobre un rango de tiempo entre 5 y 10 años más. Oye, yo sé, yo entiendo que, claro, no es la labor de ustedes, ¿no? Llegar, ustedes llegan el resultado, pero, por ejemplo, hemos sido felicitados, es algo que no tiene que ver con tus maxenos, pero hemos sido felicitados y reconocidos en varias partes del mundo. Respecto, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales de la vacuna que se preparó y que se hizo acá en Chile para el tema del virus incisional en menores. Pero yo no sé si eso llega a todas partes del mundo, porque a lo mejor nuestros vecinos requerirían de lo mismo. Por eso preguntaba yo por el tema de cómo están las conexiones, cómo es la comunicación con las otras, con los pares, ¿no? Respecto, por ejemplo, de ustedes. Claro, un tema es que, claro, el tema yo creo que en un lado de ciencia yo creo que la comunicación funciona bastante bien, pero después de haber creado un producto comercial con licencia, viene un otro mundo que uno tiene que considerar, es con todo el aspecto económico, político, y eso muchas veces va complicando la situación. Por eso quizás realmente una cosa que uno piensa que es tan simple que el vecino debería usarlo. Hay otros tipos de fronteras que no son fronteras de ciencia que realmente no permiten como tener el acceso al vecino directo, por ejemplo. Pero Oye, en términos de ciencia, normalmente tenemos una muy buena comunicación con los vecinos o en todo el mundo. qué bueno. Oye, me imagino que además para eso están los congresos y además para eso están las revistas especializadas, ¿no? Donde ustedes entonces muestran sus trabajos. Oye, Andreas, para ir terminando, cuéntame, ustedes están al alero de la Universidad de Chile. Me imagino ahí están más o menos tranquilos. Pero estas investigaciones son muchas veces de larga data y por lo tanto necesitan tener algún tipo de recursos adicionales. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, claro, al final la ciencia siempre vive de los fondos, al final, primero de las ideas y de los fondos, ¿ya? Significa, así, nuestro trabajo es un trabajo continuo, significa, nosotros estamos trabajando en ese centro, pero ya estamos desarrollando las próximas ideas para postular otros fondos, hacer otra colaboración. Y con eso es como un trabajo continuo para realmente establecer como algo a largo plazo. Y yo creo que es la única manera. Chile en ese sentido, yo creo que funciona bastante bien porque al final las tasas de aprobación de proyectos no están bajas. Si nosotros vamos considerando o comparando las tasas de reprobación con Estados Unidos y con Europa, por ejemplo, Chile tiene mejores tasas y así realmente eso nos da chance y oportunidades para realmente poder seguir investigando con ese tema. Muchas gracias, Andreas, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo en qué está la ciencia respecto de este tema hoy día.
Muchas gracias. Yo quiero agradecer a todo el equipo de AMSA, también la Universidad en Austral, que también está colaborando en ese proyecto tan lindo, y también, por supuesto, a NIT, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para los fondos en esa investigación. Muchas gracias. Le damos las gracias a Andreas Rosenkrantz, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile y director del Núcleo Milenio AMSA. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro con nosotros.